Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, estemos dispuestos a conversar durante los siguientes minutos. Solo quiero hacer un pequeño chequeo. ¿Me confirman si me están escuchando adecuadamente, porfa, Sonia? Sí, te escuchamos bien. Buenísimo, excelente. Entonces les voy a contar un poquito inicialmente qué es lo que queremos hacer. Como les estaba comentando hace un instante, Sonia, yo soy pues llevo ya bastantes años trabajando en temas de ciberseguridad, específicamente seguridad de la información. Quería compartir este slide porque para mí tiene esta foto, especialmente porque para mí me trae gratos recuerdos. Nosotros justo esta semana, y les quería contar eso, justo esta semana estamos en la mañana de hoy terminamos un nuevo comité de ISO. Nosotros en el comité de ISO nos reunimos 2 veces al año en diferentes lugares del mundo y pues esta vez por todas las circunstancias, por todos los, por toda la situación que estamos atravesando, lo hicimos a través de Zoom, a través de videoconferencia. El señor que aparece ahí en la fotografía conmigo, él es el convener del subcomité 27. Él es el que está encargado, en otras palabras, gracias a él tenemos ISO 27001 y pues un par de cosas que les quería contar, sobre todo a todos aquellos interesados en temas de ciberseguridad, es que justo en este comité que está terminando esta semana, decidimos ya lanzar a publicación un nuevo estándar que va a ser el ISO 27101. El ISO 27101 va a ser la guía de buenas prácticas para ciberseguridad, muy alineado de lo que se venía trabajando con el NIST, los 5 pasos de ciberseguridad, es decir, la identificación del riesgo, la identificación de fuentes externas, la resiliencia y al final de cuentas todo el tema de reporte y de lecciones aprendidas. De eso tal vez les cuento un poquito más adelante. Esa es una noticia interesante porque el estándar de ciberseguridad que traíamos nosotros hasta antes de que publicáramos este que va a salir esta semana databa del 2012. eh, entonces, y de hecho, la circular 07 de Superfinanciera está basada en ese estándar que pues ya tiene bastante tiempo en el aire, que es del 2012, como les cuento. Entonces ya vamos a actualizar todos los referentes de ciberseguridad. Y adicionalmente también, pues yo estoy trabajando activamente en otra guía de buenas prácticas, de la cual espero contarles algo un poco más adelante, de igual manera, y es la 27102 que va a ser todo el tema de ciberseguros. Pero eso, pues, porque estamos acá en terminando comité de este primer semestre, que lo hicimos de manera virtual. Entonces quería compartirles eso. Para comenzar, para entrar en nuestro tema, nosotros estamos en este momento enfrentados a una situación sin precedentes. Y aquí estoy viendo precisamente unos comentarios interesantes. Sí, Zoom ha sido vulnerada recientemente y tengo un slide para eso. Lo voy a presentar antes que este. Tengo un slide para eso. Porque quiero que comencemos toda esta reflexión acerca de cómo vamos a abordar esta situación desde el punto de vista del teletrabajo y demás. Y quiero comenzar precisamente con dos reflexiones. La primera de ellas es esta que ustedes están viendo en pantalla. En efecto, el inesperado éxito de Zoom la convirtió en blanco de hackers. Sin embargo, nosotros hemos estado monitoreando muy de cerca todo el desarrollo de esta plataforma y podemos decir que de la misma manera los desarrolladores han respondido de una manera relativamente acertada y bastante rápido, diría yo, para poder cerrar las brechas que van surgiendo. De hecho, por ahí estaba revisando esta mañana y parece que la última versión de Zoom va a salir en la versión 5.0, está a punto de lanzarse. ¿Eso para qué? Para llevar a una primera reflexión y es, no nos dejemos llevar por el pánico. Es decir, sí hay que estar atentos de las noticias, sí hay que estar atentos de todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero yo les diría que hoy en día Zoom y en general cualquier aplicativo de videoconferencia es tan seguro como cualquier otro software. Es decir,
Absolutamente todos los softwares que utilizamos hoy en día, el mismo Android, el mismo Microsoft, iOS, todos están sujetos a vulnerabilidades que al final de cuentas dependen única y exclusivamente de las buenas prácticas que nosotros integremos con todo el software que estamos utilizando. Entonces, claro, hay unos que son más vulnerables que otros. Hay otros que los vulneran y no les mejoran absolutamente nada o se toman demasiado tiempo en mejorarlos. Y por favor, no me van a malinterpretar, no estoy acá haciéndole propaganda a Zoom ni a ninguna específicamente, pero el mensaje de fondo es todo software, no hay software 100% seguro, no hay red 100% segura. Y por lo tanto, la seguridad o esa capa adicional de ciberseguridad que nosotros le podemos dar a eh, a cualquier software que utilicemos, no solo de videoconferencia, sino en general, va a depender de las buenas prácticas. Entonces acá, en la parte derecha de la diapositiva, ustedes van a ver unos punticos que decidí poner, no exclusivamente aplicables a Zoom, estos se aplican para cualquier software de videoconferencia en estos momentos en que estamos trabajando alrededor o más bien que estamos teletrabajando y que estas herramientas se han vuelto tan indispensables. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Pues hombre, asegúrese de utilizar, primero de ellos, asegúrese de utilizar los clientes de que estén actualizados a la última versión. En muchas de las ocasiones, los problemas de ciberseguridad vienen porque utilizamos versiones obsoletas de de los softwares. En otra buena práctica, siempre habilitemos la sala de espera. En cualquier sistema de videoconferencia existe la posibilidad de habilitar una sala de espera en la cual, al final de cuentas, el host o el moderador va a ser quien decida a quién le permite acceso o no a las salas. Asignar contraseñas únicas para las reuniones. Esta es una buena práctica también. Muchos de los sistemas de telepresencia lo permiten, es decir, que se tenga que brindar una contraseña para poder acceder a las diferentes salas o para poder acceder a las diferentes conferencias y que esas contraseñas sean únicas para cada reunión. Es decir, que una vez finalizada la reunión o para una reunión subsiguiente, tengamos que utilizar una contraseña totalmente diferente. ¿Y qué ha pasado también con muchos de estos softwares de teletrabajo, de videoconferencia? Que los enlaces de acceso, que nuevamente en el caso de Zoom, por ejemplo, el enlace de acceso que ustedes les distribuyen llega con el número del cuarto del salón en el que se deben conectar y de una vez la contraseña. Si usted distribuye esos enlaces públicamente, al final de cuentas lo que va a pasar es que cualquiera que tenga acceso a esa información, sea por la razón que sea, va a poder acceder va a poder acceder a las reuniones, o por lo menos va a intentar hacerlo. Entonces, las contraseñas no deberían distribuirse de manera pública, y tampoco los horarios ni los detalles de las salas eh, tenerse, deberían distribuirse de manera pública. Por supuesto, cada una de estas cuentas debe tener un usuario y una contraseña asignado, ya a nivel de cuenta, a nivel de aplicación. Entonces, utilicemos contraseñas duras para esas aplicaciones. También, nuevamente, Zoom ha sido el referente, mejor dicho, para todo lo malo que pueda llegar a pasar frente frente a los temas de videoconferencia. Surgió una noticia hace algunos días que habían vulnerado cerca de, no me acuerdo, creo que eran como 500.000 cuentas de Zoom y que las estaban vendiendo en el mercado negro. Sí, es cierto, sí, pasó. Pero al final de cuentas eran cuentas que contaban o con unas contraseñas muy viejas o con contraseñas que habían sido que los usuarios utilizaban la misma contraseña para todos sus servicios en línea y las vulneraron por otro lado o simplemente eran contraseñas fáciles. Entonces, también hay que tener un poco de criterio a la hora de leer ese tipo de noticias porque sí, las cosas pasan, pero también tienen una razón de ser. Y una recomendación adicional es que configuremos las opciones avanzadas en en todos los salones, en todos los softwares de videoconferencia. Opciones avanzadas como cuáles. Por ejemplo, que no se permite el chat a nivel privado entre participantes, que es que la única sala de chat que se maneje, mejor dicho, que el chat se vaya para todo el mundo, si es que vamos a permitir la interacción a través de chat, que no se permita subir archivos, que los usuarios puedan subir archivos
desde sus computadores hacia el chat común de la videoconferencia. Esos archivos pueden ser maliciosos, pueden incluir malware, pueden tener otra serie de amenazas. Entonces, fíjense que al final de cuentas todo esto se trata de la buena práctica. Como cualquier otro software, así como ustedes en el celular, en su dispositivo móvil les dicen, mire, por lo menos póngale un patrón de desbloqueo, una contraseña. Esas son buenas prácticas para tratar de minimizar un poco los efectos los efectos adversos de eh, de la ciberseguridad aplicada a todos estos softwares que utilizamos en nuestro día a día. Me voy a devolver un instante porque ya que empezamos por el lado de Zoom, también quería compartirles otra reflexión para empezar. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento son los listados de probabilidad y de impacto de riesgos que pueden afectar a la humanidad. Y yo creo que muchos de ustedes conocen este listado, es supremamente conocido, es el listado actualizado del Foro Económico Mundial, del informe del World Economic Forum de este año 2020, obviamente con los resultados del foro del año anterior. Y lo traigo porque la otra parte de la reflexión que es importante que hagamos es cómo los ciberataques, cómo las caídas de infraestructura informática o cómo los robos o los fraudes basados en datos están en estos listados, en este top 10 de las amenazas que puedan llegar a afectar a la humanidad. Simplemente para que nos pongamos en conciencia de la importancia de la ciberseguridad, de la importancia de repeler los ciberataques. Entonces, fíjese que en términos de probabilidad, por ejemplo, tenemos el listado de la izquierda, tenemos mm, como como algo, lo más probable que pueda suceder, los eventos climáticos extremos o las fallas frente a los eventos climáticos, desastres naturales y demás. En el sexto y séptimo lugar está el robo de datos o el fraude basado en datos y los ciberataques. Entonces imagínense cómo algo que pueda llegar a acabar o a afectar severamente a la humanidad, más bien, ya estamos contemplando los ciberataques y los fraudes basados en datos en ese listado. Por el lado del impacto, la cosa cambia un poquito, ¿no? Por el lado del impacto, lo que mayor impacto podría tener sería una falla climática en este top 10, pero en el número 6 y en el número 8 están respectivamente las caídas de infraestructura informática y los ciberataques nuevamente, como cosas que van a tener un gran impacto para la humanidad. Por supuesto, cuando se creó este listado, cuando se llevó a cabo este foro, todavía no teníamos en el radar el tema del COVID. Y estoy hablando específicamente del tema del COVID, porque pandemia sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que llegara la siguiente pandemia, ¿verdad? Entonces, pandemia sabíamos que iba a suceder en algún momento, gobiernos absolutamente mal preparados, no le prestaron atención al tema de las pandemias y ahora estamos en lo que estamos, pero fíjese que de alguna manera en el número 10 de este listado de impactos comenzaron a aparecer las enfermedades infecciosas como algo que impactaría a la humanidad y lo estamos viviendo en este momento. Pero por otro lado, seamos sinceros, la forma llevadera, la forma en la que hemos podido mantener de alguna manera la economía andando a media marcha, inclusive menos, ha sido precisamente gracias a ha sido precisamente gracias al Internet, gracias a la nube, gracias a todas incluso a las herramientas de videoconferencia de las que estábamos hablando, es lo que nos ha permitido de alguna manera no tener que frenar al 100% todas las actividades económicas. Es lo que nos tiene reunidos hoy en día acá y probablemente desde casa también, ¿verdad? Entonces, frente a ese tema, yo quisiera hacer dos reflexiones antes de entrar más en materia. Y las dos reflexiones son las siguientes. Por un lado, tenemos la posibilidad de seguirnos conectando a través de telepresencia, a través de teletrabajo, a través de las herramientas tecnológicas con las que contamos, pero por otro lado, si en este momento, encima de la pandemia, encima de lo que estamos, de la situación de aislamiento y de cuarentena que estamos atravesando, tuviéramos que lidiar con ciberataques que nos acabaran con el Internet,
tuviéramos que lidiar con la caída de infraestructuras de información, por ejemplo, a través de los proveedores de servicios, o tuviéramos simplemente que desconectarnos, eso sí sería bastante malo, ¿verdad? Como parte de todo este escenario que estamos viviendo, también quería compartirles este mapita que llegó a mis manos hace poco, hace unos días. Probablemente algunos de ustedes también lo conozcan ya. Estamos hablando de un mapa, de una página que se llama Pandemic Big Brother. Pandemic Big Brother es una página que se ha dedicado a identificar en dónde se están restringiendo los derechos civiles a través de medios digitales. Y todos esos países que ustedes, gracias al COVID, ¿no? Por supuesto. Y todos estos países que ustedes están viendo en rojo en este momento son países que de alguna u otra manera han limitado los derechos civiles a través de medios digitales o incluso a través de medios no digitales. Pero lo traigo a colación por una razón muy simple. Colombia aparece en este mapa y aparece en rojo. Y aparece en rojo gracias a esa aplicación que nos están recomendando bajar por todos lados, que es la de Coronap, que debe tener muy buenas intenciones, por supuesto. La aplicación no vamos a negar que me imagino que busca controlar. Justo estaba viendo hace un rato en el noticiero que también van a controlar en Medellín, por ejemplo, la salida de las personas ahora cuando se reintegren a sus labores a través de aplicaciones y demás. Y esta aplicación está en este mapa relacionada como aplicación de espionaje. Pero más allá de que sea una aplicación de espionaje porque, no sé, porque el gran hermano nos siga revisando a ver en qué estamos o en qué no estamos, no, esto no es un discurso político ni libertario, ni mucho menos. Desde seguridad de la información, desde ciberseguridad, nosotros sí creo que tenemos la obligación de levantar la mano, como ya ha sucedido, y decir, hey, esa aplicación está manejando de mala manera o está filtrando datos específicamente de identificación personal, datos de identificadores y datos de salud. Es decir, hay una noticia precisamente que salió porque se encontraron muchísimas vulnerabilidades alrededor de esa aplicación en las cuales el tratamiento de datos de información, de identificación y el tratamiento de datos de información de salud se ven afectados a través de esa, o se ven expuestos más bien a través de esa aplicación. Lo cual es un llamado a la coherencia, por supuesto, en un gobierno que ha heredado el modelo español de protección de datos, que ha sacado leyes como la 1266 del 2009 para habeas data para la protección de datos financieros y que ha sacado leyes como la 1581 del 2012 para protección de datos personales. Entonces, pues digamos que esto es más un llamado a la coherencia, pero me parece pertinente porque igual todo esto es ciberseguridad en tiempos de pandemia, como muy creativamente, y lo digo de manera sarcástica, por supuesto, hemos decidido llamar esta charla. Lo digo de manera sarcástica porque a mí me han llegado 20.000 invitaciones a diferentes cosas con el apellido en tiempos de pandemia. Entonces, teletrabajo en tiempos de pandemia, ciberseguridad en tiempos de pandemia, creatividad en tiempos de pandemia, disrupción en tiempos de pandemia, pero bueno. Entonces, lo nuestro es ciberseguridad. Y vamos a entrar a hablar específicamente del reto que estamos enfrentando en este momento frente a la ciberseguridad. ¿Cuál es ese reto? Se los voy a contar acá de una manera bastante simple. ¿A qué nos enfrentamos nosotros en estos tiempos? Primera cosa, cada una de las líneas que les voy a leer ahí. Ataques de phishing e ingeniería social. Brevemente, ¿qué es el phishing? El phishing son esos correos falsos o esos mensajes falsos o esas llamadas falsas que te llegan por diferentes medios para, para defraudarte, para cometer algún tipo de fraude. Entonces, el correo clásico de phishing es ese que te llega y te dice, oye, vamos a cerrar tu cuenta, entonces, por favor, ingresa, inicia sesión, entrega tu contraseña y demás para que no te bloqueemos la cuenta bancaria. O la ingeniería social, el phishing realmente es solo un método de ataque de ingeniería social. Y nosotros desde ciberseguridad, pues, ¿a qué le llamamos ingeniería social? Simplemente a tratar de convencer a las personas que tienen ciertos privilegios de los sistemas de que nos abran el acceso, obviamente de manera fraudulenta, ¿cierto? Eso es, en pocas palabras, la ingeniería social. Entonces, en este momento,
Yo creo que todos lo hemos sentido, nos hemos enfrentado, ha crecido de manera impresionante la posibilidad o la cantidad de ataques de phishing. Y me voy a detener acá porque esto que les voy a contar en los siguientes minutos tiene mucho que ver con todos los retos de ciberseguridad que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando de ahora en adelante. Antes de antes del COVID, antes de la pandemia, tal vez todos recuerden que era, mejor dicho, prácticamente imposible hacer una cantidad de trámites bancarios, tributarios, de salud, de diferentes formas. Era imposible hacerlos si no se hacían presenciales. A los amigos de la DIAN les encantaba a uno verlo allá, hacerlos sentar para decirle, para darle la información. Listo, todo eso estaba bien. Pero también el gobierno venía trabajando desde hace muchos años en en una transformación tecnológica. Estaban vendiendo la idea de migrar hacia las ciudades digitales y de migrar hacia los procesos y todos los servicios totalmente virtualizados y demás, cosa que no se había logrado hasta que llegamos a esta pandemia. Desde nuestro ejercicio de consultoría, por ejemplo, nosotros como consultores pues también, o sea, a los clientes les fascinaba hacernos ir a la reunión y sentarnos frente a frente y delicioso, la interacción humana es deliciosa, pero cosas que estamos aprendiendo precisamente con esto fue que finalmente, si ustedes lo notan, pues hoy en día estamos haciendo telepresencia, hoy en día podemos hacer teleconsultoría, hoy en día ya podemos hacer procedimientos abreviados ante los entes de control tributario como la DIAN de manera virtual. Hoy en día podemos sacar créditos y hacer procedimientos bancarios de manera virtual. Hoy en día podemos hacer ya un montón de cosas de manera virtual para tratar de ser coherentes con el aislamiento social, ¿cierto? Buenísimo. Eso, digamos que nos ha empujado hacia un nuevo horizonte tecnológico. Pero por otro lado, se volvió prácticamente Disneylandia para los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque como hoy en día todo, casi que todo lo puedes hacer virtual, precisamente para que no tengas que salir de casa, entonces lo que sucede es que los ciberdelincuentes también dicen, vamos a hacer más campañas de phishing, vamos a hacer mm, más acercamiento con nuestras víctimas por medios digitales para hacerlos caer en error. Caso concreto, que lo estaba viendo ayer y creo que salió publicado en un periódico nacional de acá de Colombia. De hecho, el titular me pareció bastante curioso porque decía, con una llamada me hurtaron todo mi dinero. Y pues sí, al final de cuentas sí. ¿Cuál fue el modus operandi de ese fraude? No fue nada diferente a que el ciberdelincuente llamó a la persona mientras estaba haciendo el cambio o estaba haciendo alguna actualización de datos, alguna cosa en su cuenta, y como necesitaba el token de la persona, entonces llama a la víctima, le dice a la víctima, necesito validar su identidad, lo estoy llamando del banco, necesito validar su identidad, le acaba de llegar un mensaje de texto, por favor dígame el número. Y mentira que el mensaje de texto era el que el banco había enviado originalmente para autorizar el cambio de clave o para autorizar el acceso a la cuenta. Entonces, cuando la víctima dice por teléfono, ay, sí, me acabo de llegar tal código y fue esto, pues el ciberdelincuente lo que hizo fue obtener el OTP con el cual podía validarse ante el banco y suplantar a la víctima. En pocas palabras, eso fue lo que sucedió y en pocas palabras, a eso es lo que estamos enfrentados hoy en día. Eh, entonces, claro, todos los servicios virtualizados son muy cómodos, nos facilitarán mucho la vida, pero tenemos que estar cada vez más conscientes de qué es lo real y qué es lo fraudulento. Y ahí es donde viene cuando nos enfrentamos a las redes sociales, cuando nos enfrentamos a toda esta descarga masiva de información, fake news y demás, pues cada vez se vuelve más complejo cómo saber qué es lo que es real y qué es lo que no. Se están incrementando, voy a la segunda línea, se están incrementando los ataques al Internet de las cosas. Muchos tenemos en nuestras casas, en nuestras oficinas, dispositivos, así sea un Smart TV conectado a Internet. Eso hace que también seamos más proclives a los ataques. Es decir, el Internet de las cosas son piezas de código en espacios muy pequeños, en hardware muy pequeño, que al final de cuentas son fácilmente vulnerables. Entonces se han incrementado los ataques de ese estilo. El malware y el ransomware.
hemos visto un incremento. El phishing, cuando no se trata de obtener tus datos, se trata de introducirle algún tipo de malware, inclusive ransomware, a los computadores de las personas en general. Ataques de infidelidad. Eso no me malinterpreten, no tiene que ver con cuestiones de pareja, ni mucho menos. Ataques de infidelidad no es nada diferente a que el teletrabajo, la telepresencia, o más bien el trabajo remoto, puede abrir la posibilidad a que el teletrabajador guarde información sensible o exponga información sensible, de manera voluntaria o no, información sensible que es de su compañía, lo que configura pues una infidelidad o una deslealtad, una falta de lealtad más bien. Le estamos entregando el control al final de cuentas a los teletrabajadores. La disminución de los controles de ciberseguridad, claro, cuando yo tengo mis equipos de cómputo conectados a una red centralizada en mis oficinas, puedo mandarles por directorio activo un montón de cosas y de configuraciones y de políticas y demás. Cuando las organizaciones deciden que todo el mundo tiene que irse a trabajar remotamente, pero no les entregan dispositivos seguros, sino vaya, trabaje con su computadorcito, el de la casa, el mismo que usan toda la familia para descargar juegos o para conectarse a redes sociales o lo que sea. Entonces ahí estamos exponiendo también la ciberseguridad desde esos puntos de inicio. Yo siempre digo, cuando no se pueden hackear, cuando no se puede vulnerar algo, pues lo más fácil es denegarlo. Entonces también hay un incremento en los ataques de denegación de servicio. También hay un incremento en los intentos por parte de los ciberdelincuentes de destruir, o más bien de, no tanto de destruir, de afectar severamente las plataformas tecnológicas. Lo vimos, también lo vimos en las noticias. Grupos de hackers que, o más bien de delincuentes, de ciberdelincuentes, que estaban introduciendo malware en los computadores de los hospitales para afectar, aprovechando al principio de la pandemia y todo ese cuento. Entonces, ahí tenemos otra serie de riesgos. Y a lo que estamos expuestos todo el tiempo, que al final de cuentas son deepfakes o fake news también. Deepfakes son aquellos en donde los videos o las imágenes o los contenidos multimedia no son reales, pero pues uno ve al presidente Obama, por ejemplo, diciendo cosas que jamás diría en la vida real, simplemente una simulación basada en inteligencia artificial de su rostro. O simplemente las noticias falsas. Y es que de noticias falsas tenemos, pero por montones. Noticias falsas nos llegan todos los días a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las noticias falsas lo que buscan es crear un direccionamiento de opinión, crear miedo y crear duda. Porque, claro, cuando uno no tiene, cuando las personas no tienen la, digamos, como la disciplina de revisar si las fuentes de lo que están leyendo son o no son reales, pues simplemente ven un titular sensacionalista, sea el que sea, le dan compartir y eso comienza a crecer una bola de nieve de una desinformación impresionante. Y al final de cuentas esa desinformación nos llega a muchos de nosotros por exactamente los mismos medios. Entonces, ese es otro riesgo importante con el cual vamos a convivir o estamos conviviendo en este momento frente a los tiempos de pandemia. Voy a continuar el siguiente slide. Bueno, continuemos entonces. Otro de los temas que queríamos comentar y como les decía al principio, tiene que ver precisamente con la nube. La nube se está volviendo bastante popular y con esto sí que lo va a seguir siendo. Cada vez tenemos las estadísticas que están viendo y los siguientes cuadritos que les voy a mostrar vienen de un reporte que hizo Oracle del año 2019 acerca de los comportamientos y amenazas en la nube. Y pues lo que vemos acá es principalmente que cada vez es mayor la cantidad de empresas e incluso de personas que confían sus datos hacia la nube. Mire, eh, tenemos 3.5 veces de crecimiento en organizaciones que han subido sus datos a la nube. ¿Qué otras estadísticas interesantes tenemos acá? 53% de las compañías están utilizando Machine Learning para propósitos de ciberseguridad, es decir, para poder de alguna manera automatizar el, el- el manejo de vulnerabilidades.
o más bien la gestión sobre las vulnerabilidades. El 85% están interesados en reemplazar las claves con otras formas de autenticación. Eso también es bien interesante. Y el 82% de los usuarios han experimentado eh, eventos de seguridad debido a la confusión que les genera el modelo o los diferentes modelos de responsabilidad compartida. Y aquí es donde yo ya quiero también entonces entrar a desarrollar otro tema que es de vital importancia para la ciberseguridad, no solo en estos momentos, sino en general para nuestra ciberseguridad a nivel corporativo o incluso si somos personas usuarios de la nube. Y es entender claramente cuál es el modelo de responsabilidad compartida que tienen los diferentes proveedores. Estoy hablando, por supuesto, de los proveedores, o más bien, cuando hablo de los proveedores me refiero a los más conocidos, a los más grandes que todos sabemos quiénes son. Interpretemos esta diapositiva de la siguiente manera. En azul, las responsabilidades nuestras como clientes de servicios en la nube. En gris, las responsabilidades por parte del proveedor de servicio de nube. Entonces, en una primera instancia, es obvio, si nosotros tenemos toda nuestra infraestructura física en nuestras instalaciones, pues somos responsables de todo. Somos responsables de la seguridad física, de la seguridad de la infraestructura, de las redes, de la virtualización, de los sistemas operativos, de las aplicaciones, de los datos y del control de acceso. O sea, todo eso lo tenemos que resolver nosotros. Pero cuando miramos los esquemas hacia la nube, infraestructura como servicio, plataforma como servicio y el de menos responsabilidad para los clientes, entre comillas, que es la de software como servicio, eh, entonces tenemos que ya hay una responsabilidad compartida. Y ojo con esto es muy importante desde el punto de vista corporativo para temas legales, para temas de cumplimiento, para temas de ciberseguros, por ejemplo, y es quién tiene la responsabilidad de qué. En el escenario de infraestructura como servicio, quiere decir que el proveedor de la nube va a responderle a usted contractualmente e incluso con acuerdos de nivel de servicio por temas relacionados con infraestructura física, infraestructura digital, redes y virtualizaciones. Estoy hablando de infraestructura como servicio. Pero va a ser su responsabilidad como cliente lo que ponga en esa infraestructura que le están proporcionando. Entonces va a ser su responsabilidad mantener la seguridad del sistema operativo, va a ser su responsabilidad mantener la ciberseguridad de las aplicaciones que usted coloque ahí, de los datos y del control de acceso. Yéndome a lo último, que es software como servicio, que es el típico, digamos que es el modelo, por ejemplo, que ha adoptado, por decir algo, Microsoft o Google con sus plataformas de ofimática en la nube. Usted simplemente consume un software, le proporciona una aplicación para que lo utilice. Este tiene un mayor modelo de responsabilidad para el proveedor de servicio, porque entonces es el proveedor de servicio el que le va a tener que responder por infraestructura física, infraestructura digital, redes, virtualización, sistema operativo donde corren sus aplicaciones y la seguridad de las aplicaciones que le está proporcionando usted como servicio. Pero ojo, sigue siendo responsabilidad del cliente, de nosotros como usuarios, la data que ponemos ahí. Es decir, si nosotros ponemos datos confidenciales, pues es nuestra responsabilidad proteger esos datos o datos sensibles. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, creamos un usuario con una contraseña fácil y por ahí eso nos genera un incidente de ciberseguridad, eso es responsabilidad nuestra, no es responsabilidad del proveedor de servicio. Si hay organizaciones que se quieren, por ejemplo, certificar como ISO 27001, entender este modelo de seguridad de responsabilidad compartida es imperativo para que sepan a quién le pueden hacer una auditoría de segunda parte, en este caso al proveedor de la nube, y para que sepan también qué es responsabilidad de ustedes, qué es responsabilidad de cada uno como parte de lo que tenemos, o sea, de la información que estamos manejando en esas nubes. Esto es importantísimo. Cuando ustedes se enfrentan a un contrato, cuando ustedes se enfrentan a una póliza de ciberseguros, también es imperativo entender este modelo de responsabilidad compartida para que sepan qué se le puede exigir al proveedor de nube y para que sepan qué es lo que va a seguir siendo
responsabilidad de cada uno, ¿vale? Continuando, más daticos de ese informe que me pareció buenísimo, entre otras cosas. ¿Cuáles de los siguientes ataques ha experimentado su organización en los últimos 24 meses? Como les digo, está recién salido del horno prácticamente. Entonces, fíjese que el principal, la barra más grande con el 27%, que es la que está arriba, es phishing a través de correo electrónico, con enlaces o con adjuntos maliciosos. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de introducir backdoors, con el objetivo de introducir malware, con el objetivo de introducir ransomware a mi infraestructura en la nube, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es impresionante porque cuando usted tiene, mejor dicho, el hecho de que sea email phishing solo significa una cosa, y es que es un ataque a las personas. Entonces, imagínese si ese phishing, si ese correo le llega a un administrador con todos los privilegios que tenga en su PC conectada y mapeado absolutamente todos los recursos en la nube, probablemente si ese administrador le hace doble clic a ese archivo o entra a ese enlace malicioso, probablemente distribuya todo ese malware hacia todos los dispositivos de la nube. Por eso es que el principal vector de ataque hoy en día, en términos de ciberseguridad, somos las personas. La tecnología ha avanzado muchísimo. Hoy en día tenemos firewalls, tenemos IDS, tenemos IPS, tenemos Web Application Firewalls, tenemos Cloudflare, tenemos un montón de infraestructura, o más bien un montón de desarrollos tecnológicos que nos permiten asegurar razonablemente nuestra infraestructura, nuestras aplicaciones. Pero lo que sigue siendo muy inseguro, lo que sigue siendo muy vulnerable, somos las personas, porque somos nosotros al final de cuentas quienes tenemos que aplicar esas buenas prácticas de las que les hablaba al principio, somos nosotros a final de cuentas quienes tenemos que eh, estar pendientes de no ir a abrir los correos, por ejemplo, que vengan con temas maliciosos. El ransomware, siguiendo un poco más, mirando algunos de los que están en este slide, pues el ransomware se sitúa como en la mitad, es decir, sí ha habido problemas de ransomware. Cryptojacking, que es otro tipo de ataque en el cual se tratan de vulnerar, por ejemplo, los recursos, preferiblemente en la nube, para para utilizar esos recursos de cómputo en minería de criptomonedas. De eso se trata el cryptojacking, básicamente. Es decir, para ponerlo en términos más coloquiales, es un phishing que en lugar de inyectarle un virus o un ransomware, le inyecta un software que en los tiempos de más baja productividad de las CPUs las comienza a utilizar para minería de criptomonedas. Por supuesto, eso termina colgando y termina consumiendo absolutamente todos los recursos y generando retardos y denegación y demás. Pero los temas técnicos están hacia el final. Ataques de denegación de servicio, pues como les decía, hoy en día hay mucha infraestructura y muchas de las infraestructuras de las nubes tienen las formas correspondientes para, mm, para protegerse de alguna manera frente a los ataques, sobre todo de negación de servicio. Hablando del tema de la nube, ya venía otras, digamos, como tendencias que incluso antes de la pandemia y antes del confinamiento ya se estaban comenzando a trabajar, que era el BYOD, Bring Your Own Device. Muchas compañías estaban permitiendo que sus funcionarios llevaran sus computadores o llevaran sus dispositivos móviles, tablets, demás como parte de su trabajo. Y como les decía al principio, el Internet de las cosas. Sin embargo, esto, y es para que lo tengamos en cuenta, para no perderlo de vista, sobre todo ahora que el BYOD se volvió mucho más popular, por decirlo de alguna forma, es que todo esto nos pone ciertos retos que debemos estar monitoreando constantemente. Cómo trabajar alrededor de las fugas de datos, cómo trabajar alrededor de la mayor exposición a vulnerabilidades que puedan tener los equipos de propietarios y mayor exposición de vulnerabilidades e incluso la mayor apertura al malware, el ransomware, tiene una razón de ser muy simple y es que lo probablemente, no digo que en todos los casos, pero probablemente los equipos de cómputo de la casa
que se están utilizando hoy en día para teletrabajar, pues tal vez no tengan ni siquiera un antivirus actualizado, lo que los expone de una manera mucho más importante, sobre todo cuando estamos hablando sobre todo cuando estamos hablando de temas de teletrabajo. La pérdida de esos dispositivos, es decir, si yo estoy entregando información a través del modo que sea, ¿cómo hago? ¿Cómo estoy controlando que esa información que termina en los dispositivos probablemente personales no se pierda? Eh, Unas políticas más frágiles. Sí, yo tengo la posibilidad eh, de, de- de controlar muy bien las políticas de ciberseguridad en mi entorno de oficina. No tengo tan clara esa posibilidad de, de- de- de hacerlo cuando estoy en los equipos desde la casa, ¿cierto? Sobre todo si no son equipos, estoy hablando de una situación en la cual los teletrabajadores tienen que entrar con equipos propios. He conocido casos de organizaciones que como respuesta al teletrabajo y por el tipo de información que manejan, entregaron computadores propios de la compañía con las políticas y con todas las configuraciones de ciberseguridad y de privacidad para que la gente trabajara en sus casas. No es el común denominador. Por acá estoy viendo un comentario que me parece interesante. Sí, Google tiene la política de dispositivos y de hecho existen varios mecanismos con los cuales se pueden controlar los dispositivos remotos, pero el tema vuelve a ser es, claro, yo los puedo controlar, pero si estamos hablando, por ejemplo, del smartphone personal que yo compré con el sudor de mi frente y que lo utilizo para temas completamente personales, ¿hasta qué punto voy a querer ponerle políticas corporativas a un dispositivo que es mío? Y eso nos abre otro escenario de discusión completamente diferente y que pues no tendría lugar en este momento, eh, pero que podríamos abordar en unas futuras sesiones. Todo esto nos llevó a esta bellísima imagen que les estoy mostrando. Creo que con esto hacemos dos sondeos también. Pero pues la verdad es que esto que ustedes ven en pantalla puede ser el día a día de muchos hoy en día en esta situación de cuarentena. Además, bien por los animalitos que ya no están tan solos, que como dicen por ahí, incluso yo creo que ya están hasta cansados de vernos ahí todo el tiempo. Bueno, no recientemente, hace unos añitos el NIST, que es el Instituto de Estandarización Norteamericano, publicó un estándar que se llama el 800-46. En el 800-46, ellos nos sugieren cuatro formas con las cuales se puede comenzar a controlar el tema de teletrabajo. Este estándar del que les hablo está principalmente relacionado o fue considerado para habilitar el teletrabajo y fue considerado para habilitar también el BYOD, el Bring Your Own Device, en las organizaciones. Entonces, en el primero tenemos la clásica VPN, ¿cierto? Yo creo que VPN es la manera más común con la que nos hemos podido conectar nosotros en todos estos momentos. Em, Me atrevería a decir pues que es de las más comunes. Sin embargo, las VPNs nuevamente heredan ciertos problemas o ciertos riesgos más bien que no podemos perder de vista. Las VPNs lo que implican es que yo abro un túnel de conexión cifrado hacia el exterior, pero que al final de cuentas me coloca es como si yo estuviera dentro de la red interna. Lo que implica que con la sola VPN, igual si mi dispositivo de acceso con el que estoy accediendo remotamente tiene algún tipo de vulnerabilidad, algún tipo de malware de esos que comienza a conectarse, a hacer un discovery de toda la red para ver qué otras cosas puede infectar, eso podría ser un canal. Entonces, es para tenerlo presente. Otra forma con la cual están sugiriendo que se puede controlar el acceso remotamente es a través de escritorios remotos, es el segundo gráfico superior a la derecha. El acceso a través de escritorios remotos en los cuales yo estoy accediendo al perímetro, pero estoy accediendo a un escritorio remoto
que me va a permitir o que me va a solicitar una autenticación adicional y que me va a permitir acceder a otros recursos de ahí para atrás. Entonces, un acceso a un escritorio remoto junto a través de una VPN puede ser una solución un poco más robusta. El inferior izquierdo es a través de portales que expongan la información. A través de portales que expongan la información, es una discusión muy interesante, porque alguien en algún foro me preguntaba alguna vez, bueno, pero es que yo tengo unos datos que son muy sensibles, que no quiero exponerlos sin control. La forma más fácil o más adecuada, más bien, para controlar la exposición de datos que sean sumamente sensibles es a través de un portal intermedio. ¿Qué hace ese portal intermedio? O sea, usted en el lado de los servidores tiene los datos sensibles, los datos que quiere proteger, y ese portal se encarga de exponer exclusivamente los datos que necesita el teletrabajador con las ventajas de que puede llevar, como es una pieza de software, como es una aplicación al final de cuentas, puede llevar el control de en qué momento se conectó el teletrabajador, qué tipo de datos se le entregaron. Es decir, se puede hacer una trazabilidad gigante acerca de cuál fue el consumo de esos datos sensibles que tuvo el teletrabajador. Entonces, es una buena forma, diría yo, de poder exponer ciertos datos de una forma bastante controlada. Y al final tenemos pues simplemente el acceso directo hacia los servidores. Por supuesto, este es mucho más riesgoso, pero pues al final de cuentas, tal vez los servidores tengan la posibilidad o estén suficientemente bien configurados o tengan los parámetros de seguridad necesarios o se hayan contemplado todos los riesgos alrededor para poder permitir el acceso remoto directamente hacia los servidores. Y por directamente hacia los servidores me refiero directamente hacia los utilitarios, es decir, poder abrir un shell o poder ejecutar comandos directamente o abrir interactuar con esos servidores directamente. Estas son, digamos, como cuatro formas de conexión frente a las cuales se hace referencia este estándar del que les hablo. Pero al final de cuentas, voy respondiendo acá una pregunta que me llega por el chat. ¿Utilizar software de escritorio remoto gratuito es una alternativa riesgosa? Ejemplo, Anydesk. Pues la respuesta corta es sí, es una alternativa riesgosa. No le digo que no lo haga, no le digo que no sea una que no deje, no le digo que no sea una alternativa, o sea, lo es, pero alrededor de las buenas prácticas, alrededor de unas buenas prácticas mucho más estrictas se puede utilizar este tipo de software. ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Les voy a decir dos o tres que se me vienen a la cabeza rápidamente. Una, por supuesto, que la conexión a través de este tipo de software se haga en un canal cifrado, por ejemplo, una VPN. ¿Sí? Otra es que el software, el instalador que se utilice para esos escritorios remotos gratuitos sea descargado y se controle que es el mismo instalador proporcionado por el fabricante. Lo digo porque se me viene a la cabeza una, una serie de ataques que tuvimos hace algunos años en los cuales se había incluido malware se habían incluido unas puertas traseras en los instaladores de un software que no me acuerdo cómo se llama, eh, y eso lo estaban distribuyendo gratuitamente, creo que era PC Anywhere, bueno, no me acuerdo, pero eso lo estaban distribuyendo gratuitamente precisamente ¿por qué? Porque habían vulnerado el instalador, le habían puesto un backdoor y claro, el instalador funcionaba sin ningún problema, pero, pero el backdoor abría la puerta trasera para que los ciberdelincuentes utilizaran esas conexiones y tomaran control remoto tomaran control remoto de los PCs. Entonces, sí, existen buenas prácticas. Por acá veo una, por ejemplo, iFirus, de acuerdo, que generan instaladores específicamente con condiciones específicas. Eh, es parte de la buena práctica si el software, o más bien si la infraestructura se lo permite, es cierto. Parte del control que yo puedo incluir acá es que desde el lado de los servidores se habiliten ciertos horarios para poder iniciar sesión o no. Según este sondeo, entonces, el más utilizado es la VPN, seguido por el escritorio remoto y seguido por el antivirus actualizado. Es que el antivirus
El antivirus actualizado debería ser precisamente, eh, debería tener más protagonismo, pero bueno, la VPN sí, obviamente ese es el control más común, pero en la medida de lo posible sería interesante aplicar horarios de conexión y de desconexión en los servicios. ¿Para qué? Por supuesto existen picos de trabajo, por supuesto seguimos trabajando en horario hábil, aunque el teletrabajo nos tiene, me imagino que a todos trabajando el doble tal vez. Es decir, ya ese concepto del horario hábil y el horario no hábil como que no aplica en esta cuarentena. Pero pues lo cierto es que es poco probable que a ciertos servicios críticos haya gente o todos los teletrabajadores tengan que conectarse a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana. Entonces sí establecer unos horarios podría ayudar también como un control adicional. ¿Por dónde podemos empezar? Pues precisamente lo que les estoy diciendo, por lo básico. Busquemos la manera, busquemos la manera de aplicar antivirus y antimalware a todos los endpoints, así sean de las personas, así sean personales. Es decir, yo necesito garantizar que los agentes que se van a conectar por lo menos no se vuelvan vectores de propagación de virus. Por acá hay un comentario interesante y es que no se pueden limitar las conexiones o desconexiones por horario. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero Ah, lo que les digo, no todo el mundo tiene que entrar a hacer tareas, por ejemplo, administrativas de los sistemas. Yo entiendo que un portal, por ejemplo, de comercio electrónico tiene que estar 7 por 24. Entiendo que tal vez hay algunas tareas operativas que se tengan que hacer en ciertos horarios, pero no todo el mundo tiene que acceder a las mismas horas. Y cuando digo, no digo aprender el sistema a las 6 de la mañana y apagarlo a las 6 de la tarde, no, tampoco. Digo es que a 24 horas tengan acceso un grupo de personas controlado al cual yo le puedo hacer trazabilidad si algo sucede, pero las que no tienen que tener acceso, pues simplemente que no tengan acceso. Lo que me lleva al segundo punto, precisamente, cuentas y privilegios limitados para el acceso remoto. Cuentas y privilegios. En este punto se vuelve aún más crítico poder garantizar que los privilegios de los usuarios sean los que deben tener. Es decir, que un usuario final que ha pasado, que lleva 10 años en la compañía y que ha pasado por todos los puestos habidos y por haber y que ha venido recolectando permisos y privilegios de todos sus 10 años de trabajo, pues hoy en día no debería tenerlos. Hoy en día debería tener los privilegios para hacer el trabajo exclusivamente que necesita. Privilegios administrativos, privilegios de consulta, lo que sea, pero exclusivamente los que necesita para llevar a cabo su trabajo. Reforzar el bloqueo automático de sesiones. Listo. Si no se puede sobre el desktop, sobre el escritorio, por lo menos que las aplicaciones entonces a las que se tiene acceso cierren la sesión por inactividad después de cierto tanto tiempo y lo hagan desde el servidor, desde el mismo servidor desde donde se están presentando. En la medida de lo posible, como veníamos hablando hace unos instantes, controlar los dispositivos móviles. En la medida de lo posible, hacer una encripción de los datos, si es que esos datos deben ser almacenados localmente, ¿sí? Eh, es decir, si dentro del dispositivo personal que se está conectando a las bases de datos o a las fuentes de datos, yo tengo que extraer información y guardarla acá, pues tampoco puedo poner en riesgo la política de protección de datos y de alguna manera debería controlar que esa información quede cifrada. En la medida de lo posible, utilizar máquinas virtualizadas para responder a todos los accesos y pues ahora sí que se hace más que necesario endurecer la política de backup, endurecer los respaldos de la información y de los sistemas operativos y demás que tenemos, porque lo cierto es que vamos a ver más ciberataques, vamos a ver más fugas de información, vamos a ver incluso más compromiso de información en estos entornos en estos entornos tan segregados. Bueno, ¿no? Y finalmente me estoy pasando acá un poco de la hora, pero espero que estén disfrutando un poco la charla también. ¿En qué estamos? Un poco ya se me volvió repetitivo el poco. ¿En qué estamos? En lo que les contaba al principio. Desde el comité de ISO, les recomiendo, revisen ISO 27017 y ISO 27018 y la circular para quienes están vinculados o tienen relación con entidades financieras, la circular 005, que es todo el tema de ciberseguridad en la nube.
Les comentaba al principio, ISO 27101, que va a ser la nueva guía de buenas prácticas de ciberseguridad. Y nuevamente, Superfinanciera sacó una circular que es la 007 que trata algunos temas de ciberseguridad. Y lo que estamos trabajando, que va a ser ISO 27102, que son ciberseguros. Yo me comprometo acá públicamente y si me lo permite Sonia, eventualmente haremos otro seminario. Yo quiero hacer un seminario específicamente de ciberseguros, porque lo que va a pasar con con este aislamiento es que eh, van a venir muchas reclamaciones por el lado de seguros, por el lado de ciberseguros, muchas reclamaciones por fugas de información, muchas reclamaciones por atentados a la plataforma informática y demás. Y muchas de esas cosas están cubiertas en ciberseguros. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en ambos lados, de trabajar ajustando seguros, ajustando como ajustador de ciberseguros para algunas compañías. He ayudado a escribir algunas pólizas de ciberseguros y por otro lado, también he ayudado a algunas compañías a presentar sus reclamaciones cuando están cubiertas por pólizas de ciberseguros. Entonces me parece súper interesante ver ambos lados ambas caras de la moneda, como para que sepamos qué puede hacer el asegurador, qué puede hacer el asegurado. Pero eso es, como les digo, un tema que miraremos eventualmente. Vamos a ver algunas preguntas que tenemos acá por el chat. ¿Cuándo se estima la publicación de la nueva versión de la ISO 27001? ISO 27001 lo revisamos cada año. Hay revisiones, tengo que ver, no estoy seguro de que haya una publicación de una nueva versión prontamente, pero en este comité se hizo una revisión. Otra pregunta, ¿cuándo empezaría a regir la 27101? La 27101 fue propuesta para publicación, debe estar en un par de años más o menos publicada. Y más que regir, porque las normas ISO, a menos que sean normas certificables, no son cuestión de que rija o no rija, son cuestión de guías de buenas prácticas. Entonces, más que regir, es comenzar a adoptar esas buenas prácticas de ciberseguridad. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuáles VPN son recomendadas por ser las más seguras? Pues la respuesta corta a eso es si usted tiene una infraestructura con firewall que tenga su propio cliente de VPN y demás, esa sería como la opción más adecuada. Yo personalmente soy muy amigo del open source, entonces a mí me gusta mucho OpenVPN. OpenVPN funciona bastante bien, bien configurada. Antes de que me digan, es que el software libre y el software open source y demás, no. Todo funciona bien con los criterios de configuración adecuados. ¿Qué más me pregunta? ¿Nos podría compartir el borrador de la guía ISO 27101? La respuesta corta también es sí, se los puedo compartir. Yo tengo un borrador tengo el borrador de de esa guía de buenas prácticas, entonces, claro que se los puedo compartir. ¿Qué más? ¿Cuál antivirus usted recomienda? Me lo reservo. No, básicamente yo digo que no hay antivirus 100% confiable. Desde la experiencia le puedo decir, hemos utilizado mucho Kaspersky. Kaspersky me parece que tiene una buena, o sea, que tiene un buen rendimiento versus buen alcance en términos de protección. Pero pues yo la verdad no metería las manos al fuego por ningún antivirus como para atreverme a decir si es mejor o peor que otro. Lo que sí les puedo decir con el tema de los antivirus es es que definitivamente los antivirus gratuitos, no voy a decir que son malos, pero no son los mejores. Es decir, utilizar un Avast, utilizar ese tipo de antivirus que son gratuitos, se convirtieron en algún momento de la historia en vectores, por el contrario, de propagación de malware. Entonces, no serían, yo no los recomendaría realmente. ¿Qué ibas a decir, Sonia? Pues ya la pusieron precisamente Joan Niño, que esa pregunta la había puesto atrás, entonces te la iba a leer, lo de qué aspectos son importantes tener en los niveles de acuerdos con los proveedores cuando son intermediarios, digamos, de Amazon. Ah, bueno, esa pregunta es bien interesante. Nuevamente volviendo al modelo de responsabilidad compartida, los aspectos que son importantes a tener en cuenta en esos contratos es que se cumpla ese modelo de responsabilidad compartida.
Es decir, que si yo estoy contratando un intermediario, por ejemplo, Itera, eh, para, para que me administre su plataforma, para que me administre la plataforma que tengo en la nube, eh, pues lo primero que debo hacer es precisamente garantizar que ese modelo de responsabilidad compartida, sea en la estructura que sea, IaaS, PaaS o SaaS, se cumpla. ¿Y se cumple en términos de qué? Se cumple en términos de, pues, por supuesto, se cumple en términos de disponibilidad del servicio, pero cuando hablamos de ciberseguridad, eh, es posible en algunos casos pedir incluso los certificados de ciberseguridad como ISO 27001 o pedir certificados directamente de la plataforma sobre la infraestructura. También se pueden pedir los certificados que soporten la idoneidad de la plataforma. Ahora, lo que sucede con los intermediarios es que los intermediarios, como su nombre lo indica, se vuelven un intermediario precisamente entre yo como cliente y el proveedor de servicios en la nube. Entonces, hay que entrar a mirar ahí muy al detalle que el contrato con el intermediario transfiera todas las responsabilidades que puede ofrecer el proveedor de servicio en la nube, porque ese intermediario es el que se me va a convertir, se me va a volver objeto posteriormente en auditoría de segunda parte cuando yo quiera decir, bueno, señor, usted me está ofreciendo una infraestructura en la nube, entonces ahora sí, miremos, por ejemplo, cómo está el nivel de aseguramiento de los servidores, miremos cómo está de las instancias, pues en este caso miremos cómo está, cómo se están aplicando las políticas de WAF, me estoy inventando cualquier cosa para mi aplicación, o miremos cualquier cosa que yo quiera mirar. Y una cosa importante a tener en cuenta ahí es que todas las nubes, bueno, las más reconocidas, tengo en mente a Azure, Amazon y la de Google, todas ofrecen herramientas para el monitoreo de ciberseguridad de sus propias plataformas. Es decir, he visto que hay algunas incluso que integran herramientas de terceros para hacer un monitoreo permanente de la salud en términos de ciberseguridad de las instancias o de los servicios que están activos. Entonces, entonces vale la pena también revisar con esos intermediarios, pues dentro de su oferta, porque pues, la otra cara de la moneda con eso es que nada es gratis en la nube. Entonces, si yo quiero habilitar un monitoreo de ciberseguridad para una instancia, pues eso me va a costar una mensualidad adicional o me va a costar algo más. Entonces, ver muy al detalle cuál es la oferta, cuál es el ofrecimiento que hace el intermediario en en todos esos términos. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, en el sondeo, por acá hay una pregunta, en el sondeo no se incluyó el uso de un portal, ¿por qué? La respuesta nuevamente corta es porque se me olvidó. No, no hay nada de magia detrás de eso, pero pues también es una opción como les conté. Los antivirus son como el remedio para la gripe, unos quitan lo que el otro no quita. Estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con esa frase. Son muy variopintos. ¿Qué diría yo? ¿Qué recomendaría también para ver otra pregunta que hicieron acá más adelante? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para la elección de un buen antivirus? ¿Qué debemos buscar en un buen antivirus? Una cosa importante es el rendimiento, porque hay antivirus que literalmente se comen todo el rendimiento de las máquinas cuando están haciendo sus tareas. Entonces, una cosa es el rendimiento. Otra cosa es la actualización, los periodos de actualización de las bases de datos. Yo quiero un antivirus que de alguna manera pueda tenerlo actualizado casi que al día. Es decir, que me envíe actualizaciones casi que a diarias o que los periodos de actualización sean muy cortos porque pues la cantidad de malware surge cada vez más frecuentemente. De pronto, para tenerlo en cuenta, yo recomendaría mirar hacia las soluciones que proporcionan no solo el antivirus, sino que vienen empaquetadas bajo términos como Internet Security o términos como, porque esos normalmente ese tipo de paquetes me incluyen herramientas de encriptación o me incluyen o me pueden incluir firewalls de nivel personal o me pueden incluir no sé, otra serie de características ya para la protección un poco más específica de de los endpoints. Tenemos nuestra entidad implementó un portal por ser una IES que maneja tres estamentos. ¿Qué ventajas tiene? Pues hombre, esa pregunta no sabría cómo respondérsela realmente porque
Pues habría que conocer los detalles, habría que conocer, tendría uno que entrar como más al detalle de qué tipo de información está manejando, de qué, bueno, por ser una IS es institución de educación superior, estoy entendiendo bien el acrónimo. Depende mucho. Es decir, como les digo, al final de cuentas la utilización de portales o la utilización de servicios web o la utilización de APIs o cualquiera de todas estas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día para exponer datos de una manera medianamente segura, al final de cuentas tienen que ver es exclusivamente o principalmente con cuál es el tipo de información que se va a manejar o que se va a exponer de esa manera y con una necesidad de control. Es decir, si al final de cuentas es un portal que simplemente es una capa de presentación de todos los datos, pues como que no aporta mucho desde el punto de vista de ciberseguridad. Pero si es un portal que me permite a mí tener la trazabilidad, que me permite a mí manejar al detalle cuáles son cuáles son los horarios de acceso, por ejemplo, en qué horario se descargó cierta información, expuso cierta información, o en qué momentos o a quién se le entregó cierta información, a través de qué cliente. O sea, si el portal me ayuda a enriquecer realmente la data y la trazabilidad de la exposición de esos datos, ahí sí tiene un valor más desde el punto de vista de ciberseguridad. Por una razón muy simple, porque expóngase o no se exponga, mejor dicho, sea la forma con la que se expongan los datos, al final de cuentas, yo no tengo cómo controlar lo que hace el usuario detrás de la pantalla. Pero si después, por esa exposición de datos, yo me veo envuelto en una demanda civil de alguna manera, o en una fuga de información, o en un caso de ley 1581, me veo de alguna manera en alguna situación de esas, por lo menos voy a tener la trazabilidad de en qué momento se expuso y a quién se le expuso esa información y con qué motivo se le expuso esa información. Entonces, pues digamos que habría que entrar a ver el caso específico y había que entrar a ver más en detalle de qué es lo que se trata. Acá veo otra pregunta, dice, ¿qué solución propone para compañías con endpoint multiplataforma? Pues tal vez habrán notado que no soy muy de marcas, no me gusta realmente hablar mucho de marcas, me gusta que el tema sea más conceptual porque las necesidades de cada organización son demasiado específicas. Entonces, pues al final de cuentas, ¿qué es lo que buscamos? Lo que yo busco es una adecuada gestión, un adecuado monitoreo de de los diferentes dispositivos que se están conectando a mis redes o que se están conectando a mis sistemas, pero pues tecnologías realmente y formas de hacerlo hay muchas, incluso open source, hay muchas carísimas o comerciales costosísimas, hay muchas otras, entonces pues realmente habría que entrar mucho más en detalle. Con esto me despido. Les agradezco muchísimo, de verdad, de todo corazón por su atención. Como les dije hace un instante, espero que nos podamos seguir viendo en futuras ocasiones. Yo acá les voy a dejar, les voy a compartir un ratico mis datos. Siéntanse libres de escribirme con consultas de pronto más específicas o si en algo puedo ser de ayuda, mi compañía puede ser de ayuda. Estamos completamente dispuestos y completamente abiertos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance. Nuevamente, gracias a Sonia y a su equipo por abrirnos, a Kawak por abrirnos este espacio. Como les digo, espero que nos sigamos viendo. Yo estoy preparando ahorita un tema que va a ser bien interesante para por el lado de los ciberseguros, para que no nos coja desprevenidos todo eso que va a pasar ahora después de que salgamos de el confinamiento y la pandemia. Gracias a todos. Una muy buena tarde. Chao, chao.